Viene cuando le llamamos. Siempre ha estado con nosotros. Él está con nosotros para trasladarnos la política de Izquierda Unida, nuestra política, y también para reforzar nuestro proyecto, Ezker Anitza Izquierda Unida. Un proyecto ilusionante, joven pero también histórico, fresco, transparente y anticapitalista. Compañeros y compañeras, estamos tremendamente indignados. 165.000 personas en Euskadi están en paro. Cada día se producen entre 5 y 8 desahucios. Gente sin casas y casas sin gentes. Recortes salariales, despidos, ERES están al orden del día. Recortes en sanidad, en educación y también en servicios sociales. Y ante esta situación tan dramática, ¿qué nos presenta el Lehendakari Urkullu? Nos presenta un pacto de estabilidad con el Partido Popular y el Partido Socialista. Estas son las propuestas que nos hace nuestro Lehendakari. Un pacto, señor Urkullu, ¿para qué? Le preguntamos nosotros. No queremos parches a una situación dramática y de fondo. Queremos medidas. Hemos tocado fondo, queremos medidas globales y queremos cambios radicales. Nosotros queremos un pacto de estabilidad para la ciudadanía, con los hombres y mujeres que estamos sufriendo la crisis. Ese es el pacto que queremos. Un pacto para salvar a las personas y no a los bancos y a los poderosos. Ese es el pacto que queremos. Reclamamos del gobierno vasco que actúe ya. Tras 5 meses de gobierno, no hemos visto ni programa de gobierno ni iniciativas para crear empleo, para reactivar la economía, para parar los desahucios, para parar el deterioro de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. No basta esperar a la relajación del déficit que espera el gobierno vasco. Eso reportaría a las arcas públicas alrededor de 200-300 millones de euros. Eso es perejil para la salsa tan dramática que tenemos. Hay que actuar por la vía de los ingresos, aumentando los ingresos públicos. Y esto hoy es posible a través de una reforma fiscal progresiva, a través de perseguir el fraude fiscal y también la economía sumergida. Y a partir de ahí, una vez aumentados los ingresos públicos, hay que gastar. Y hay que gastar en empleo, hay que gastar en vivienda y hay que gastar en servicios sociales. Se pueden hacer muchas cosas, pero primero hay que empezar por aumentar los recursos de las arcas públicas. Por tanto, compañeros y compañeras, hay alternativa. Compañeros y compañeras, hay que rebelarse porque hay alternativa. Yo, sin más, os dejo con Cayo Lara. Muchas gracias. Decir buenas tardes es un poco una ironía, ¿no? Bien, yo creo, voy a intentar no ser pesado, ¿no? No está tarde para ser pesados en la calle. Yo creo que para entender lo que nos está pasando en este momento, y de esto se hablará mucho a lo largo del tiempo, hay que entender de dónde vienen estas políticas. Y las políticas que se están aplicando hoy en Europa y en España vienen de una cosa que se conoce como el Consenso de Washington. Vienen de más de 20 años atrás. Si entráis en internet y buscáis Consenso de Washington, encontraréis dónde está la doctrina real de lo que se está aplicando en Europa y se está aplicando en España. Teorizaron entonces en el Consenso de Washington, Tratado de Maastricht y también en los acuerdos de Lisboa, que había que debilitar a los estados, hacerlos débiles para que no pudieran intervenir directamente en la economía y dejar que fuera la libre economía de mercado la que funcionara. La desregulación de los mercados, la desregulación laboral de los derechos laborales de los trabajadores, la fiscalidad regresiva, que quiere decir que paguen más los que menos tienen y menos los que tienen más. Y también, como elemento central, privatizar las empresas y los servicios públicos. De esto conocemos bastante en España y conocemos bastante en Euskadi. A lo largo de nuestra reciente historia se han ido privatizando empresas públicas a las que después, curiosamente, entraban aquellos que las habían privatizado. Léase el señor Aznar, léase el señor Felipe González,
que han entrado a trabajar a Gas Natural y a Endesa, a las empresas que ayer privatizaron, y cuando entran a estas empresas, previamente lo que han hecho ha sido socavar el Estado. Cuando se vende lo público, cuando se vende lo de todos y de todas, después al Estado no se le deja fuerza para que pueda intervenir en la economía y especialmente en tiempos difíciles como los que estamos pasando. Por tanto, son los caballos de Troya dentro del Estado. Y si analizamos toda la historia de nuestro país, nos encontraremos con cantidad de ministros que hoy están en aquellas empresas que también privatizaron. Por tanto, son eso que se conoce como la puerta giratoria. Y a lo largo del tiempo, estas políticas neoliberales que emanan de la Troika, que emanan de la Unión Europea, tal como está concebida en este tiempo, tienen, repito, como objetivo resquebrajar las democracias, quitarle poder a los ciudadanos y dejar el poder en el gran capital y en el poder financiero. Ese es el elemento central y de eso hablaremos mucho a lo largo del tiempo. Decía la Constitución de 1812 en su artículo 13, la PEPA, decía que el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Si analizáramos hoy la actuación de este gobierno con respecto a este parámetro, este artículo de 1812 nada menos, pues creo que tiene muy poco que ver con que el gobierno está preocupado por la felicidad de los ciudadanos que conformamos este Estado. Es una obviedad. El gobierno actual que tenemos, el gobierno de Rajoy, ha violado la palabra que le dio a los ciudadanos en la campaña electoral anterior. La ha violado sistemáticamente. Dijo que no iba a abaratar el despido. No hace falta que preguntemos solamente a aquellos trabajadores que están siendo despedidos por las empresas y les están pagando 3 o 4 veces menos indemnización que antes de la reforma laboral. Dijo que no iba a tocar la sanidad, ni la educación, ni las pensiones. Ha tocado la sanidad, ha tocado la educación y está tocando las pensiones. Dijo que no iba a hacer amnistías fiscales. Se ha hecho una amnistía fiscal a los grandes defraudadores de este país. 40.000 millones se han blanqueado, por decirlo de alguna forma, se han regularizado a un 3% del cómodo pago de impuestos, cuando la inmensa mayoría de los trabajadores estamos pagando los impuestos en un baremo que va desde el 15 hasta el 52%. Dijo que iba a tener transparencia. 5 veces le hemos pedido en el Congreso que haga una comisión de investigación para investigar la inmensa estafa que se ha montado contra los ciudadanos de este país a lo largo del periodo de la burbuja inmobiliaria. 5 veces nos ha negado que se constituya esa comisión de investigación. Dijo que no le iba a dar un euro a los bancos. Sobran comentarios. Dijo que no iba a hacer un banco malo. Hay quien dice que no hay ningún banco que sea bueno, pero ha hecho un banco malo y han metido las viviendas para socializar lo que han sido las pérdidas de esta estafa impresionante que se ha hecho a la gente. Dijo que no iba a subir el IVA. Sobran comentarios. Es decir, ha violado toda la palabra que le dio a los ciudadanos. Mucha gente dice, sí, pero le ha violado la palabra a los que le han votado. A esos es a los que ha engañado. Sí, ha engañado a los que le han votado, pero está haciendo daño, está jodiendo a todos, a los que le votaron y a los que no le votaron. Y finalmente la última gran incumplimiento es que prometieron crear 3,5 millones de puestos de trabajo, y lo que nos ha dicho este viernes pasado es que hasta el 2015, cuando acabe el 2015, no solo no van a crear 3,5 millones de puestos de trabajo, sino que lo que van a hacer es tener 1 millón de parados más en el país. Y esto es gravísimo. La decisión del viernes del Consejo de Ministros ha creado una conmoción social en España. El país lo han situado en estado de shock. Conocer que tenemos 6.200.000 parados, más de 3 millones que no cobran ninguna ayuda, que están en la desintegración social, que están perdiendo la dignidad, que hay mucha gente yendo cada vez más a comedores públicos a comer, que a la gente ya sabéis que la siguen echando de sus casas porque ha cometido el delito de perder el empleo. Es decir, en esta situación ha supuesto una conmoción decir quitarle la esperanza a la gente, a ese 57% de gente joven que está parada en el país, que ha estudiado, que nos hemos esforzado la clase trabajadora para que nuestros hijos estudiaran y pudieran tener luego un empleo digno mañana, y nos encontramos con que la esperanza se la quita completa a este gobierno, y la única esperanza que le da es que tengan eso que llaman ahora movilidad exterior, que no es otra cosa, como bien sabéis, que la emigración salvaje de nuestro país. Es decir, este país se gasta los recursos,
para que la gente aprenda en las universidades, para que tengan conocimiento, para que ese conocimiento después lo devuelvan a la sociedad, y resulta que este gobierno es incapaz de generar empleo para esa gente, y la única alternativa es que se vayan a trabajar a otros países, repito, para que allí aporten su fuerza de conocimiento y su fuerza de trabajo. Es una violación más de la palabra dada a los ciudadanos y es quitarle la esperanza a nuestro país. Pero ¿por qué no se crea empleo? La gente dice que es que no se puede crear empleo. El gobierno intenta contarnos que no se puede crear empleo. Y es mentira. Sí se puede crear empleo. El problema tal vez es más de fondo. Y estamos defendiendo una teoría que alguna gente la acusa de demagógica. Es decir, no quieren crear empleo. Y no quieren crear empleo porque les interesa tener un ejército de reserva de parados. Esto es un clásico en la historia del marxismo. Tener un ejército de parados para presionar sobre los trabajadores en activo, para conseguir el gran objetivo de la patronal, que es bajar los salarios entre un 20 y un 30% en el país para competir con Europa a base de salarios bajos. Quieren el modelo Bangladesh y puede parecer como una exageración, pero es el gran objetivo. Por eso no quieren crear empleo. Pero además quieren tener parados pobres. No quieren tener parados que tengan prestaciones o que tengan ayuda. Quieren parados pobres. Porque cuando un trabajador se encuentra en el paro y se encuentra sin ayuda y sin protección, el último paro se lo han dado a los mayores de 55 años, estás entregado. Te vas a buscar al empresario que te dé trabajo y te entregas por lo que te quiera dar. Da igual que sea precario, da igual que no te dé alta en la seguridad social, da igual, porque la gente tiene que comer. Y ese es el objetivo fundamental que tiene hoy este gobierno, porque está al servicio no solo de la banca, sino al servicio de la COE, que es a la que le interesa tener ese ejército de parados en nuestro país. Por tanto, en términos de progreso y empleo, la legislatura está amortizada. Y un gobierno que fracasa en todos sus pronósticos económicos, que es incapaz de promover y de crear empleo, solo le queda un camino, y es presentar la dimisión y convocar elecciones generales en el Estado, que es lo que estamos reclamando en este momento, porque este gobierno no tiene legitimidad para gobernar este país. Venimos diciendo que puede tener la legalidad, porque en las urnas se votó por un 44% de la gente que decidió que tuvieran la mayoría absoluta del 53% en el Parlamento. Y pueden tener la legalidad, pero no tiene la legitimidad para gobernar, repito, porque está en estafa electoral, porque ha faltado un programa electoral. Y no vale lo que dice Rajoy cuando dice que tiene que cumplir con el deber. No, el deber es precisamente cumplir con el programa electoral. Y esperemos que algún día tengamos un país donde violar el programa electoral tenga que ser penalizado por lo menos por un comité ético, para que no se pueda permitir el lujo a la gente de venir a engañar a la gente sencilla y a la gente que le va a dar el voto para que gobierne su destino. Hemos presentado una querella contra Bárcenas. Y esto pensamos que además de que no tiene legitimidad Rajoy para gobernar, creemos también que no tiene legitimidad democrática. Y voy a explicar por qué. El tema de Bárcenas es probablemente el escándalo de corrupción más grande que se va a dar en la historia de la democracia española. Creemos que va a superar incluso el caso de Filesa. Estamos hablando de la supuesta financiación irregular de un partido político. Estamos hablando de los donativos a empresas, que por cierto ya van a declarar ante el juez Ruz entre el día 27 aproximadamente de este mes de mayo. Han sido citados a declarar empresarios de grandes empresas de nuestro país. Aquí se ha dado donativos presuntamente, está publicado, cada vez hay más evidencias. ¿Y se han dado a cambio de qué? Pues se han dado a cambio de que se hagan concesiones de obras o de servicios a estas empresas. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca tres situaciones. La primera es que se hace competencia desleal con las empresas honestas que no han pagado este impuesto revolucionario. La segunda cuestión es que se erosiona las arcas de la hacienda pública, porque al final eso lo terminamos pagando los ciudadanos con nuestros impuestos. Y la tercera, si queréis, desde el punto de vista democrático más grave, es que un partido que recibe dinero de manera ilícita e ilegal por parte de empresarios compite en campañas electorales y gana elecciones con dinero ilegal, y por tanto está instalado en la ilegalidad y por tanto no tiene legitimidad tampoco democrática para gobernar este país. Ese es el problema de fondo de lo de Bárcenas. Por eso quieren que lo de Bárcenas se muera. Por eso estuvieron intentando dárselo a este juez. Y el juez no sabemos si será mejor o será peor, pero sí sabemos una cosa.
Sabemos que lleva el caso Gürtel, y en el caso Gürtel hay más de 100 imputados. Y hombre, el único condenado es precisamente el juez que destapó el caso Gürtel, que es el único condenado en esta historia. ¿No es eso un poco sospechoso, por lo menos? ¿Por qué se lo dan a este juez? Porque tiene una acumulación impresionante en esa causa Gürtel. Más de 700.000 folios forman parte del expediente del dossier. Le acumulan el caso de Bárcenas, y este juez, además, en el mes de septiembre pierde la plaza porque no tiene la plaza fija. Tendrá que entrar otro juez, tendrá que coger los 700.000 folios de la Gürtel y además el caso Bárcenas y vuelta a darle vueltas a la noria para que el tema pueda morir, como murió el caso de Naseiro del PP, o como pueden intentar que muera el caso de Fabra en Castellón, que lleva 8 años y medio instruyéndose la causa y todavía no se ha sentado en el banquillo, y todo el mundo sabe que es algo más ya que un presunto delincuente en Castellón. Ese es el objetivo de fondo, hacer que el tema se muera en el tiempo. Porque si Bárcenas, y esta es la clave, si Bárcenas entra en la cárcel y no le protege el Partido Popular, ya sabéis que la familia tiene un principio importante, y es que hay que proteger a la familia. Y si un miembro de la familia se siente no protegido y ha trabajado en favor de toda la familia puede caer, porque ese miembro puede hablar, y si Bárcenas habla, revienta el Partido Popular, y si revienta el PP, revienta el gobierno de este país. Ese es el fondo del problema, y eso es lo que están protegiendo en este momento. El miércoles tenemos un debate en el Parlamento. Rajoy comparece a petición propia y a petición que también le hemos hecho los grupos. Nos va a decir lo de siempre. Oiga usted, es que tenemos 7 puntos de déficit. Tenemos que sacar 70.000 millones de euros cada año, más que lo que le entra a la hacienda pública. Gastamos más que lo que entra. Y entonces, si tenemos que ir al mercado a por dinero todos los días, comprenderá usted que nosotros no tenemos independencia económica para poder hacer frente a lo que nosotros estamos defendiendo, de que la deuda y los intereses de la deuda se tienen que auditar, porque entendemos que hay una parte de la deuda odiosa y que no tiene que pagar este país. Nos dirá eso, y nosotros seguramente que le vamos a contestar que no tienen voluntad política para acabar con el déficit en España. Y no tienen voluntad política porque en un país donde hay un fraude fiscal de más de 90.000 millones de euros al año, más de 9 puntos del Producto Interior Bruto, y el fraude fundamental se produce en las grandes empresas y las grandes fortunas, no hay voluntad política de luchar contra ese fraude y por tanto de ingresar recursos en la hacienda pública para tener recursos suficientes para combatir ese déficit importante. Pero además hay que hacer una reforma fiscal progresiva, porque durante muchos años, y aplicando lo que decía al principio del consenso de Washington, se ha ido rebajando más los impuestos a los más ricos en España. Para que os hagáis una idea, y aunque aquí tenéis un sistema fiscal propio también, donde se paga un 28% del impuesto de sociedades en Euskadi, los impuestos en el presupuesto general del Estado este año los estamos financiando mayoritariamente las rentas del trabajo, es decir, los que estamos sujetos a una nómina, y el IVA que lo pagamos la inmensa mayoría, todos los ciudadanos, independientemente del poder adquisitivo. De cada 10 euros del impuesto general, de lo que recauda el Estado, 8 se paga por el impuesto de rendimiento de trabajo de las personas físicas, rentas del trabajo, y 1 solo de cada 10 se pagan por los beneficios del capital. Por tanto, somos la clase trabajadora, somos la inmensa mayoría ciudadana las que estamos contribuyendo, y aquí en Euskadi también, a alimentar la recaudación de los recursos públicos, y están yéndose de rositas los beneficios del capital. Por eso no quieren no solo luchar contra el fraude, sino quieren aplicar una reforma fiscal progresiva para que se cumpla lo que dice el artículo 31 de la Constitución española, que todos tenemos que pagar en función de lo que tenemos y en función de lo que ganamos. Y como no hay voluntad política de meterse con el poder económico en este país, por eso tenemos un déficit, por eso no se combate, y por eso no hay recursos suficientes para aplicar políticas de empleo activas, políticas de inversión del Estado que sí puedan dinamizar la economía y acabar con este deterioro del empleo y con esta senda de decrecimiento que tenemos y que está arruinando a tantas familias de nuestro país. Eso se lo vamos lógicamente a decir una vez más en el Parlamento el próximo miércoles, además de que le vamos a decir que sí hay alternativa para crear empleo,
y le vamos a presentar las propuestas como hemos hecho siempre para crear empleo, porque sí es posible crear empleo en España, no hay ninguna duda, y en Euskadi también. Y además de eso le vamos a volver a decir que limita con todo su Consejo de Ministros, repito, como decía al principio, porque es el mejor servicio que estos patriotas le podían hacer a esta patria sin ningún género de dudas en este momento determinado. Estamos en una fase de crecimiento. Voy a ser rápido y breve ya, si queréis, porque repito que estar de pie aquí pues es una situación, sobre todo para los que vamos cumpliendo años, un poco insostenible a veces, ¿no? Pero decir que estamos creciendo. Las encuestas nos están dando una intención de voto cada vez más alta. Yo preferiría que no tuviéramos esa intención de voto si es por la situación de dramas que hay en nuestro país. Yo preferiría que nuestra clase, que nuestra gente tuviera trabajo, tuviera empleo, tuviéramos vivienda digna y no creciéramos, aunque no creciéramos, esta fuerza política alternativa. Pero estamos creciendo porque hay mucho drama social en la gente, pero también porque estamos con propuesta alternativa. Estamos en la última encuesta que se ha conocido en Madrid prácticamente empatados con el Partido Socialista, cosa inédita en la historia de la democracia, ¿no? Bueno, ya era hora que empiece a haber alguna pequeña alegría en la casa de los pobres, ya sabéis que esto es importante a veces, ¿no? Pero nos lo estamos currando, se lo está currando nuestra gente. No tenemos más intención de voto de la gente porque la cosa vaya mal, sino porque también estamos, y la gente va entendiendo cada vez más que tenemos una propuesta alternativa, que es posible una salida social a la crisis y no una salida en favor de los beneficios del capital y de este poder usurero financiero que está en este momento atosigando a la Unión Europea y a nuestro país. Y en esas intenciones se está dando la opinión de los ciudadanos. El 84% dice que tiene poca o ninguna confianza en Rajoy, pero hay un 88% que dice que tiene poca o ninguna confianza en Rubalcaba. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo tenga la gente menos confianza todavía en el principal, aparentemente, partido de la oposición, menos confianza que en el gobierno? Porque la historia está ahí, porque el PSOE ha perdido la credibilidad. ¿Y por qué ha perdido el PSOE la credibilidad? Pues la ha perdido porque cuando han estado en el gobierno han aplicado las políticas neoliberales que correspondían a la derecha. Y la gente que ya no es tonta, que la gente ya va leyendo, que se va enterando, sabe que no es posible que nos pongamos la chaqueta de pana cuando estamos en la oposición para venir a contar las milongas que cuando estábamos en el gobierno no quisimos hacer, a pesar de que se las estuvimos presentando sistemáticamente desde esta izquierda alternativa. Hasta cambiar el color o suprimir los billetes de 500, hasta eso ha intentado cogernos en la última fase el señor Rubalcaba. Y la gente no lo cree, no lo puede creer, porque tiene que haber una regeneración muy importante en el Partido Socialista en este momento para que puedan ganar un mínimo de credibilidad. Y tal vez por eso estamos creciendo nosotros más en intención de voto. El voto no es de nadie. El voto no es de los socialistas, ni de Izquierda Unida, ni del Partido Popular. El voto es de la gente. El voto es de cada uno y cada una, y cada uno hace con el voto lo que le da la gana. No hay un patrimonio que tengamos del voto nadie. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con coherencia, con honestidad, con propuesta alternativa, estando en la problemática que tiene la gente. Y de esa manera seguro que seguiremos ganando confianza en la gente y la gente con nosotros. Y estando en todas las luchas, estando en todas las movilizaciones, en todas las mareas, y están con seriedad, con rigor, con decencia, con honestidad, y de esa forma no cabe ninguna duda de que se podrá gestar en este país un proyecto alternativo a este bipartidismo que nos ha llevado a una situación de deterioro como no hemos conocido en toda la historia de la democracia. Y en ese camino estamos y tenemos que seguir en él. Dicen que se desafecta a la gente de la política. Los políticos aparecemos como los últimos en la valoración de los ciudadanos. Y yo no me siento clase política. Y yo no siento clase política a mi gente de Izquierda Unida y de otras fuerzas políticas de la izquierda. Yo no tengo nada que ver con la clase que representa el señor Rajoy. El señor Rajoy representa una clase de ricos, de pudientes, de rentistas, de estafadores en muchos casos en este país. Y nosotros representamos e intentamos a la clase obrera porque nosotros somos clase obrera, porque nosotros somos clase trabajadora. No tenemos que hacer ningún esfuerzo
para posicionarnos ante la gente que echan de su casa, porque a nuestra gente es a la que están echando de su casa. No están echando a la gente de Rajoy, ni a la gente de Guindos, ni a la gente de Montoro, ni a la gente de los bancos, ni de Botín, no. Estos al contrario se llevan 88 millones de euros de un banco que no tienen vergüenza ninguna, están atentando contra la dignidad de este país. Es indecente que se lleve un señor de pensión 88 millones de euros, no solo con la que está cayendo, que es la pensión de más de 10.000 personas, y no se ruborizan, no se les mueve ni un pelo. Y bien, no formamos parte de esas clases. Y no es extraño que ante lo que está pasando y ante tanta corrupción, la gente se desafecte de la política. Y nosotros hay que invitar a la gente a que se afecte a la política, porque la política no es buena o mala en sí misma, depende cómo se aplica esa política. Y los políticos en política estamos porque alguien tendrá que gestionar la vida pública de la gente, pero hay que hacerlo democráticamente, hay que hacerlo con los ciudadanos, no hay que hacerlos en una élite, con los ciudadanos que estén allí para votar cada 4 años. Esa es una clave importante. Y hay medidas que reconcilian a la gente con la política. Cuando en Andalucía se decide llegar a expropiar, una expropiación de uso por 3 años por parte del gobierno andaluz, que ha surgido de nuestra consejería que tenemos en la participación de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, y decidimos que a la gente que van a echar de su casa se puede llegar a expropiar de uso 3 años a los bancos y a las inmobiliarias para que no echen esa gente de la casa. Eso reconcilia a la gente con la política. Y cuando se decide que ningún niño se va a acostar sin tener 3 comidas al día y se aplica, eso reconcilia a la gente con la política. Y en ese camino es en el que tenemos que situarnos en esta fuerza política. Y seguro que va a haber menos desafecciones, porque cuando la gente se desafecta, cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, sí está votando, sí está participando, lo que pasa es que gana botín. Y ganan todos los botines cuando la gente decide abstenerse y no participar activamente, porque la derecha sí sabe que tiene que participar, y lo saben desde pequeños, porque además les enseñan con mucha nitidez en ese sentido. Estamos en un proceso de acumulación de fuerzas. Solos no podemos generar la alternativa. Somos conscientes, somos humildes, somos la organización que somos, y queremos crear un bloque social y político de progreso. Y hay que generar una alternativa, pero no cualquier alternativa. Una alternativa anticapitalista, una alternativa antineoliberal, una alternativa para cambiar el rumbo de verdad de este país y el rumbo, ayudar a cambiar el rumbo de esta Unión Europea, que se está construyendo en favor del capital financiero y no en favor del capital, del interés de los pueblos y de los ciudadanos. Y para eso hay que tener mucho poder, porque para combatir el poder de verdad, esos que no salen a la calle, que tienen el poder moviendo el teléfono, y que los boletines oficiales del Estado se ponen a su servicio cada vez que descuelgan un teléfono, para combatir ese poder hace falta otro poder. No se puede combatir ni siquiera porque hagamos mucha manifestación en la calle de mucha gente, no. Hay que hacerlo de manera organizada, hay que tener organización y hay que hacer un llamamiento a que la gente se implique, se afilie a las organizaciones que quiera, sindicales, sociales, políticas, pero la gente se tiene que implicar en política para hacer frente a este inmenso poder que nos está machacando cada día. Llegará la tercera. Y no sé si habrá que hacerle un monumento a Urdangarín, ahora que lo han quitado del Museo de Cera. Pero algo habrá que hacer en el tiempo, ¿no? Pero es inconcebible, nunca hubo una monarquía que ayudó tanto al advenimiento de una república. Empezando por el jefe del Estado. El mayor patriota del Estado es el jefe del Estado, ¿no? ¿Y cómo comprendemos, y cómo puede comprender la gente que el primer patriota del Estado tenga una cuenta en Suiza, que la hayamos descubierto ahora 20 años después porque tenía una herencia de su padre y no la haya traído aquí a este país y pague los impuestos correspondientes? ¿Cómo podemos entender que este es el gran patriota que nos tiene que dar ejemplo a todos? Pero además, la infanta, si fuera cualquier mujer de nuestro país, la que hubiera estado casada con un señor que tenía una cuenta compartida y que en esa cuenta el 50% habían entrado recursos presumiblemente ilícitos, ¿creéis que habría temblado tanto el pulso al juez, habría tardado tanto tiempo para imputarla? ¿Pero creéis que el fiscal general del Estado hubiera ordenado seguramente el que la Fiscalía dijera que no se le imputara? ¿Creéis que el abogado del Estado, es decir, el gobierno, hubiera trabajado para decir que no se la impute?
¿Creéis que hubiera trabajado la Fiscalía para decir que Urdangarín, que tiene una fianza pedida de 8 millones de euros y que todavía no ha pagado porque ha recurrido, un presunto delincuente, se puede marchar a Qatar, donde por cierto no tiene España ningún convenio de extradición con este país? ¿Creéis que hubiera intervenido la Fiscalía en otras condiciones de la misma manera que lo está haciendo? Y además, finalmente, la infanta que dice que no se puede atentar contra su intimidad cuando le piden que enseñe las 10 nóminas, las 10 declaraciones de la renta de los 10 últimos años, si no es su intimidad, si es que le pagamos un salario el conjunto de los ciudadanos a la Casa Real y ella lo recibe directamente, y lo que le estamos pidiendo es tan simple como que ponga transparencia y nos diga los 100.000 euros aproximadamente que recibe del Estado, pues que queremos saber si los tiene esos solos o tiene algunos también de esta supuesta empresa en la que tiene una coparticipación. Es decir, ¿la justicia es igual para todos? Yo creo que llegamos a una conclusión, pues vamos a continuar trabajando para que la justicia sea igual para todos. Y para que cuando el rey, cuando el monarca, que por cierto ya no sé si va otra vez al taller, si saldrá ya en condiciones del taller, yo no sé, hay que seguir trabajando para que cuando planteen la abdicación, que se está presionando fuerte por muchos sectores de este país, para que abdique ya, y él se niega a abdicar, porque como buen Borbón quiere acabar sus días gobernando como rey, entre otras cosas, nosotros vamos a reivindicar y a pedir que este país tiene que decidir si quiere una monarquía o si quiere una república, y eso se llama un referéndum. No nos vamos a tragar una abdicación en silencio y callando. Concluyo diciendo que nos toca crear organización, y no me extiendo en explicaros las alternativas. Tenemos alternativas, daré una pincelada, pero tenemos que crear organización. Hay que construir organización. ¿Y qué tenemos que hacer para seguir ganando confianza de los ciudadanos y las ciudadanas? Pues tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que cuando se movilizan los sindicatos estamos ahí porque formamos parte de la clase trabajadora, no hay que hacer ningún esfuerzo, porque cuando se movilizan las mareas blancas, porque quieren defender la sanidad pública, nosotros queremos defender, somos marea blanca que defendemos la sanidad pública, porque cuando se moviliza la sanidad y cuando se moviliza la educación y la marea verde, es que nosotros queremos la educación pública, porque además no podemos entender algo, los ciudadanos que somos normales, no podemos entender una cosa: ¿cómo es posible que cuando más riqueza hay en España y también en Euskadi, más que nunca en la historia de la democracia, cómo es posible que nos digan que no podemos mantener los servicios públicos que hemos mantenido en tiempos donde había más pobreza en nuestro país? Nos están engañando, nos están tomando el pelo. Lo que está viendo es una redistribución injusta de la carta de la riqueza, y hoy más que nunca se está repartiendo la carta más entre los beneficios del capital y menos entre las rentas del trabajo y el salario diferido, que es, entendemos mucho los trabajadores, que es el que se nos da por la vía de tener derechos como la sanidad y la educación pública. Por tanto, no hay que esforzarnos, hay que continuar haciendo lo que venimos haciendo y hay que tener coherencia. Y si estamos en contra de la reforma laboral, cuando hay huelga, estamos en la huelga y en los piquetes, y no estamos en el Parlamento aprobando reformas laborales como otros que hoy quieren venir a darnos lecciones de que también son buenos y están en contra de las reformas laborales. Lo que se dice hay que hacerlo, y hay que hacerlo con coherencia, y si no se hace hay que salir a la gente a darle muchas explicaciones de por qué no se puede tomar una medida. En ese camino continuaremos creciendo. No somos aliados coyunturales ni oportunistas de lo que se mueve hoy en este país. Formamos parte de lo que se mueve y vamos a continuar trabajando directamente para conseguir que el gobierno cambie de políticas o el gobierno cambie y traslade el domicilio de la Moncloa, si es posible, en la movilidad esta que se llama exterior, lo traslade a cualquier parte y si es posible de otro territorio. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. Concluyo diciendo que sí hay alternativa, sí es posible crear empleo, y lo vamos a demostrar, intentar demostrar una vez más en el debate del miércoles con Rajoy. Sí es posible luchar contra el fraude, que se aplique el artículo 31 de la Constitución española, que se pongan impuestos progresivos, no que nos carguen de impuestos como algunos llegan a subir los impuestos y un trabajador parado, un mendigo. Un día os cuento una anécdota que te pone la carne de gallina. Dos mendigos estaban discutiendo en una esquina, yo estaba escuchando la conversación desde la primera planta que vivía, y un mendigo le decía a otro: he oído decir a Rajoy que va a bajar los impuestos, y yo le voy a votar por eso. Y se lo estaba diciendo un mendigo al otro. Cuando se oye hablar de subir los impuestos, mucha gente trabajadora se piensa que van con ellos. No,
nosotros estamos diciendo que hay poca presión fiscal en España, pero que fundamentalmente quien aquí no paga los impuestos son los beneficios del capital y los defraudadores, y frente a esos es a los que hay que ir para que contribuyan socialmente con este país, porque la riqueza que ellos se llevan la está generando la clase trabajadora en cualquier parte de los territorios del Estado, no la están generando ellos solos. Por tanto, si hay dinero, si hay recursos, se puede trabajar en esa dirección, y con esos recursos se puede ir a políticas activas de empleo, se puede hacer inversión productiva, se pueden mantener servicios públicos fundamentales y no despedir a la gente del sector público. El problema no es que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, el problema es que ha habido una caída de ingresos en la hacienda pública, fundamentalmente por las rebajas fiscales que se le ha hecho al gran capital en este país y supresiones de impuestos, como por ejemplo el impuesto de patrimonio. Es posible que haya alternativas diferentes con un nuevo modelo productivo, y la economía productiva que genere riqueza, tejido industrial, inversión en I+D+I, si eso está inventado. Si lo que pasa es que tiene que haber voluntad política de caminar por esa dirección. Por tanto, hay batería suficiente de propuestas, y hay propuestas para la banca pública para que pueda haber crédito para la pequeña y mediana empresa, y es posible. El Banco Central Europeo le ha dado 300.000 millones de euros a los bancos españoles, y ese dinero no se está moviendo en la economía productiva, porque los bancos españoles lo que están haciendo es pagar lo que le deben a los bancos extranjeros en este lío que nos han montado, y una deuda que no nos pidieron permiso para ella, para tener la deuda privada que tiene este país tan inmensa y que nos está arrastrando en este momento determinado. Y concluyo diciendo que hay alternativas también en Europa, pero Europa tiene que ir de otra manera. Nosotros somos europeístas. Alguien me preguntaba, ¿sois europeístas? Digo, si vivimos en Europa. Si es que además, aunque no quisiéramos, estamos en Europa, no estamos en otra parte. Es como preguntar a los ciudadanos de Euskadi, si sois de Euskadi, si queréis ser de Euskadi. Pues si estáis aquí, ¿cómo no le vais a ser? Ahora, ¿qué Euskadi queréis construir? ¿Qué Euskadi queremos construir? ¿Y qué Europa queremos construir? ¿Y cómo podemos tener una Europa con un Banco Central Europeo no democrático, que le niega el crédito porque lo prohíbe la propia norma a los estados para comprar deuda soberana, cuando el tipo de interés se lo da al 0,50%, lo han bajado hoy, por cierto, a los bancos? No se lo puede comprar la deuda a los estados, se la da sin embargo a los bancos, y los bancos vienen y compran deuda de los estados al 4 o al 5% y especulan con el dinero de nuestro propio banco. ¿Cómo es comprensible que mantengamos esta Unión Europea? Hay que cambiar esas estructuras, y para cambiarlas hay que implicarnos para ir a la construcción de esa Europa social que necesitamos. Por tanto, sí hay una alternativa diferente. No nos podemos acomplejar, no podemos cruzarnos de brazos, no nos podemos resignar por muchos votos que se le dieron al PP hace año y medio. Hoy tendría menos. Tenemos que construir la alternativa, y esta organización política de Izquierda Unida y los compañeros y compañeras que nos quieran acompañar somos imprescindibles para poder generar esa alternativa. Nos lo tenemos que creer. Es posible cambiar este país, y yo me niego. Nos negamos, no nos resignamos a que nuestros hijos tengan que emigrar y no puedan aquí trabajar en la tierra que les vimos nacer y que les parimos para que trabajaran en su tierra. Nada más, compañeros y compañeras, gracias por este rato, por el frío que estáis pasando, por estar de pie, y vamos a seguir peleando por una sociedad más justa y porque cuando podamos tengamos la tercera república en España. Salud y república.